buenas y bienvenidos sean a Freak Noob News, canal de Cultura Nerd. Yo soy Adri y en esta ocasión finalmente hemos llegado al episodio 4, o la película originalmente conocida como Star Wars desde 1977 y que cambiaría su nombre en 1999 para pasar a llamarse Star Wars Una Nueva Esperanza, episodio 4. Este cambio se debido a las precuelas que pues nacieron en ese mismo año. Y bueno, comencemos. Esta es una saga de videos en donde estamos hablando de las películas de Star Wars hasta llegar al episodio 9. De igual manera, esta saga de videos no va a tener ningún tipo de cortes, un poquito de edición nada más en cuestión de agregar así, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, las imágenes de Spotify y demás, pero pues eso es todo. Por otro lado, y hablando de Spotify, te invito a escuchar nuestro podcast todas las semanas a través de Spotify, iTunes, iVoox, Mixcloud, TuneIn, Google Podcast, entre varias retransmisoras más. Nos encuentras como Freak Noob News. Hablamos de cómics, películas, videojuegos, noticias y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Por otro lado, los invito a visitar nuestra tienda online en donde ya tenemos mercancía oficial de Star Wars, todo a excelentes precios. Ahora sí, sin más, pues empecemos. Star Wars viene siendo la película que inició absolutamente todo y es una película que termina por romper por completo los estatutos que teníamos hasta aquel momento de 1977. Es una película que se arriesga en muchos sentidos, ya que sale por completo de lo convencional para presentarnos un imperio galáctico que está adueñándose de todo el mundo, bueno, de todo el universo, y como una rebelión, como una resistencia, va a tratar de detener a este malvado imperio galáctico. Aquí tenemos muchísimas referencias al mundo del cine y creo yo que George Lucas nos presenta una carta de amor hacia el cine con el cual él creció, ya que hay muchísimas referencias tanto al cine de samurái, cine de la Segunda Guerra Mundial, cine clásico, entre varias cuestiones más. Pero en esta ocasión él no solamente dice ok, voy a hacer un tributo y lo voy a hacer aquí en la Tierra, sino que lo que hace es llevarlo al espacio exterior y presentarnos una ópera espacial como no se había visto anteriormente. Una película con un bajo presupuesto pero que parecía con un presupuesto gigantísimo, un blockbuster de hoy en día, algo que como bien menciona era muy arriesgado, porque si hoy en día no tenemos tantas películas espaciales ni nada por el estilo, en aquel entonces menos, eran muy esporádicas y por eso las pocas películas que hay hoy en día son consideradas películas de culto, porque como en todo, puede haber muchas, pero pocas eran las rescatables. Hoy en día quizás salgan 2 o 3, son buenas, sean malas, pero tenemos una producción constante de cintas. Allá en aquellos años había que esperar años para tener una buena película espacial hasta que llegara Star Wars. Esta película nos presenta a personajes que se convertirían en íconos de la cultura pop, como la princesa Leia, como Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Luke Skywalker, los robots C-3PO y R2, y de esta manera también nos iban a presentar a los antagonistas más épicos de toda la saga, como iba a ser Lord Vader, como iba a ser los Stormtroopers y toda esta legión de personajes malvados que asemejaban muchísimo a ciertos personajes de la Segunda Guerra Mundial, que no diré porque si no YouTube me va a bloquear el video en países como Alemania y varios países y no quiero que eso ocurra. Volviendo al punto, esta película destaca por muchas cuestiones. Primero que nada, tiene un guión bastante inteligente. El guión de esta película nos va a presentar a nuestros personajes desde un origen bastante primigenio, de cómo pasas de ser un campesino a ser el gran héroe del espacio. Dejé de grabar como media hora esperando a que terminaran de tronar los cohetes y siguen tronando los cohetes, por Dios. No puedo creerlo. De verdad es como, ya empezó a grabar, vamos a seguir tronando cohetes. Los odio. Es la segunda vez que grabo este video, pero bueno, esta va a ser la definitiva. Sí, o sea, es una película que trata de muy buena manera a sus
protagonistas, y de igual manera le da el debido respeto a los antagonistas. Y aunque al final del día la cosa se soluciona de una manera bastante absurda, ya que según unos planos que ha recuperado la resistencia, toda una nave estelar llamada la Estrella de la Muerte tiene un fallo bastante ridículo y de esta manera pueden acabar con él. Todo el desarrollo de la cinta es bastante bueno, y al final del día George Lucas no se arriesgó a la hora de tratar de enfatizar muchísimo más en cuestiones técnicas, porque no era algo que necesitaba el guión en ese momento. Y aunque abusó de este recurso en la película del episodio 3 de todo lo hizo un hechicero lo hizo y vamos a arreglar esto solamente porque sí, aquí eran convencionalismos de guión, pero que eran necesarios para la trama, no solamente argumentos baratos porque ya no hubiera ideas, no solamente porque ya no hubiera hacia dónde ir, sino porque era algo que quizás en ese momento no era necesario para la trama, y esto ayuda muchísimo a esta película. Esta cinta tenía rato que no la veía, de hecho creo que desde Rogue One no había visto esta película del episodio 4, y ahora viendo esta película un par de años después, debo de ser honesto que todavía se sigue disfrutando bastante bien. Es una película de 1977 y que no ha envejecido en lo más mínimo. La versión que terminé viendo la busqué en internet porque traté de ver lo que hay en streaming, pero tristemente las nuevas versiones están atiborradas de efectos de CGI y personajes agregados que simplemente no tienen ningún tipo de coherencia para la película. Solamente es agregado tecnológico que hace que la película se vea barata, y eso sí demerita mucho a la película. La versión clásica de verdad que no necesitaba nada, porque esta versión, la versión clásica que nos dio George Lucas, asemeja muchísimo al mundo del cyberpunk y al mundo de la ciencia ficción de los años 70. Incluso toma muchísimos recursos de la ciencia ficción de Francia, por ejemplo de esto Valerian, en estos mundos, en estas naves que son bastante sucias, que son bastante decadentes, un mundo en miseria que vive en una gloria espacial más allá de nuestro entendimiento, y esto es algo que logra George Lucas transmitir de muy buena manera a la pantalla grande, pero que a la hora de agregar todos estos efectos digitales hace que se abarate, y era algo que no necesitaba la película, de verdad que no. George Lucas en su película anterior THX o THRX, algo así, nos había presentado un mundo cyberpunk de igual manera, bastante sucio, bastante futurista, muy marginal, muy digno de los años 70, toda esta estética visual que tenía este mundo de la ciencia ficción de aquellos años. Con Star Wars logró exactamente lo mismo. Cuando vemos la Estrella de la Muerte y vemos los pasillos interminables y vemos todas estas luces y vemos las naves que se encuentran en este mundo, no son naves que te imaginarías que están volando en el espacio, son naves sucias, son naves que podrían parecer chatarras, son naves que están ingenuamente creadas, y eso hace que visualmente estas películas sean una delicia, porque las naves son reales, porque las naves, más allá de ser sorprendentes, tal como trataron de hacer en las primeras películas, con naves completamente cromadas, mundos completamente estilizados y que todo sea bonito y color de rosas, en este mundo creado para las precuelas, para la saga original, viene siendo un mundo sucio, un mundo en decadencia, un mundo gobernado por por un imperio que se está aprovechando y adueñando de todo. Y al final de cuentas eso viene siendo la gran importancia de Star Wars, presentarnos un mundo que puede resultar factible en una realidad en la cual puede estar ocurriendo a 1.000.000 de años luz, o solamente en la propia galaxia, pero que ni siquiera sabemos que eso es posible. Es una película que vale muchísimo la pena. Si pueden ver la versión sin esta edición tecnológica, creo yo que sería lo mejor. Una disculpa de todo corazón por todos los cohetes que están tronando, de verdad que estoy tratando de grabar cada que no haya, pero pues siguen saliendo y saliendo y saliendo. Trataré de editar ese sonido en edición para ver si puedo bajarle el volumen a todo el ruido de fondo. Pero bueno, déjame en los comentarios a ti cómo se te ha hecho esta película, cuál es tu película de Star Wars favorita, y no te olvides de checar nuestros demás videos en el canal, todas estas retro reseñas sobre Star Wars. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.